¿Listas? ¿Lista, Cari? Sí, maestra. Ok, Cari, ¿qué es un enfoque y qué es un enfoque pedagógico? Ok, bueno, el enfoque es una manera de organizar y realizar la educación y el aprendizaje que pueden dar las corrientes y modelos pedagógicos de una escuela o de educación. Y el enfoque pedagógico hace referencia a los diferentes modelos de enseñanza que ya existen y cada uno con sus propias competencias e ideas sobre el qué y cómo educar a los alumnos, además de los mecanismos ideales para ello. Por ejemplo, encontré tres enfoques pedagógicos, que es el clásico, moderno y contemporáneo. En el enfoque clásico se trabaja con la metodología tradicional y humanista. El enfoque pedagógico moderno se trabaja con la metodología activa e industrial. Y por último, el enfoque contemporáneo es más funcional y estructural. Eso es todo. Gracias. ¿Cuáles son los diferentes enfoques pedagógicos? El enfoque psicogenético que describe y explica las formas más elementales del pensamiento humano y de sus orígenes. El enfoque cognitivo, las actividades mentales del estudiante que los llevan a una respuesta. El enfoque conductista, análisis de comportamientos humanos a partir de estímulos y respuestas.
enfoque humanista a base de experiencias en situaciones reales, y el enfoque sociocultural como el aprendizaje se construye durante los primeros años de ¿Cuáles son las diferentes teorías pedagógicas? diferentes teorías. Aún no la tengo, profe, déjela termino. ¿Cómo? Aún no la tengo, déjela termino. Ok, ¿y qué diferencias existen entre enfoque, modelo, teoría pedagógica y de aprendizaje? El enfoque son guías sistemáticas cargadas de ideología que orientan las prácticas de enseñanza. Los estilos son varios en los cuales determinan la concepción de cómo se debe enseñar de acuerdo a las características personales que entienden y pues poseen los alumnos. Y el modelo es un plan ya estructurado que puede usarse para configurar el currículum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar. Básicamente el modelo es algo más estructurado y complejo. El enfoque es como la visualización y el estilo es cómo aplicarlo dependiendo los estilos de aprendizaje de los alumnos. Bien. Respecto al siguiente nivel, en cuanto a los principios del método, ya vimos lo que era el método biológico, el psicológico, vamos con el método o principio pedagógico. Dentro de este principio vamos a observar algunos aspectos que tienen mucha correlación con los enfoques pedagógicos. Y estos principios pedagógicos son fundamentales para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Un primer principio que debemos de observar en lo pedagógico es que es indispensable preferir el fin educativo al instructivo, es decir, más allá de un enfoque en el cual yo voy a estar trabajando, voy a preferir la teoría pedagógica. Es decir, cómo el alumno, cómo en la educación, no solamente la transmisión de los conocimientos, sino en la forma de enseñar y de adquirir los conocimientos, en la forma en cómo se desarrollan las habilidades. Y estas habilidades se pueden desarrollar desde una enseñanza real, desde una enseñanza instructiva o desde una enseñanza instrumental o educativa como la que está dentro de nuestras aulas. También se habla de otro segundo principio en el método pedagógico. Se habla del principio de que es indispensable responder siempre a la exigencia mental y afectiva del niño, es decir, del educando. ¿Por qué? Porque hay una influencia muy grande en cuanto a la educación, lo que es el, el aspecto de la curiosidad, cómo el niño desde una muy temprana edad empieza a generar un descubrimiento de sí mismo, empiezan a desarrollar un interés por sí mismo. Y entonces la curiosidad va a hacer que el alumno se incline por naturaleza o se adelante a la instrucción. Muchas veces vamos a encontrarnos con niños que apenas estás explicando una forma de trabajo y ya terminó de realizar la actividad. ¿Qué quiere decir? Que por la misma curiosidad se ha adelantado. También es indispensable fomentar en este principio
la exigencia no solamente cognitiva o la exigencia mental del niño, sino también la exigencia del espíritu, la exigencia de cómo el niño necesita ir más allá de lo que está aquí en la mente. Pregunta de, ¿cómo se dice? De interés cultural o de saberes culturales. Comúnmente la persona, el ser humano, utiliza el 100% de su capacidad. ¿Qué porcentaje utilizará el ser humano? Y cerca estamos. Y el 5% es no grosero. ¿El 5%? Creo que sí. A ver, ¿quién da más, quién da menos? 8%. Es más, no, 5%. El ser humano apenas se utiliza el 20% de su capacidad cerebral. Los 10 no menos. Imagínense aquellos grandes pensadores, por ejemplo, Albert Einstein, ¿llegó a utilizar el 100% de su capacidad intelectual? ¿Por qué sí, por qué no? Porque, yo digo no, porque, por ejemplo, yo vi una película donde habla precisamente de eso, de qué pasa si un ser humano llega a su 100% de capacidad. Y en la película se muestran cosas muy maravillosas que logra hacer el ser humano, hace cosas muy increíbles, tiene una fuerza muy, o sea, muy diferente a lo que tiene la persona que es de, no sé, de lo que tenemos nosotros ahorita. Son cosas, no sé, ya muy importantes, muy grandes de lo que logra hacer. Y al final creo que, no sé si esto es real, pero al final de la película, esta persona cuando llega ya al 100% se muere. No sé si eso es realidad, pero yo vi eso en la película. No sé qué tan probable sea, pero Estaríamos en depresión profunda. Y es pues que el sí. detalle, utilizar el 100% de nuestra capacidad, nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque el hombre entre más conoce, más preguntas se hace. Y entre más indaga en el conocimiento, es un panorama más grande de posibilidades de conocer. Nunca deja de conocer, siempre está indagando. Y entonces, en esta indagación, otro principio pedagógico que nosotros necesitamos desarrollar en nuestros alumnos es desarrollar aptitudes prácticas, donde estas aptitudes prácticas puedan alcanzar por medio del fin educativo el intelecto desarrollado. Muchas veces hay alumnos, no sé, o ustedes se han enfrentado con alumnos que te dicen, no puedo. ¿Y cuál es la respuesta común de la maestra o del maestro? Sí puedes, sí puedes. Pues sí Sí, puedes. puedes, puedes. Dice, no, sí puedes. Es que no sé. No, sí sabes. ¿Qué pasa? Que lo que buscamos nosotros es desarrollar estas aptitudes que probablemente no están en su capacidad máxima de desarrollo en el alumno. ¿Y por qué entonces? Porque entonces el alumno no ha descubierto una parte de sí mismo, de lo que puede y es capaz de lograr hacer. Hay niños que, por ejemplo, no se les da la pintura, el arte, y hacen un cochinero en sus trabajos. Pero cuando se van adaptando, cuando ya empiezan en la práctica, se dan cuenta que sí pueden hacer las cosas. Si bien es cierto, no, a lo mejor igual que los que sí lo saben hacer muy bien, pero desarrollan la habilidad, desarrollan esta aptitud práctica, ¿sí? Y entonces utilizan o aprenden a utilizar estas habilidades que estaban dormiditas ahí. Y entonces, el método de enseñanza tiene que ser algo respecto o casi igual al de la investigación. Indagar, indagar, indagar más y más para que el alumno pueda ir descubriendo esta parte que guarda, esta parte que no ha observado. Y entonces los principios
nos van a decir que el principio pedagógico siempre debe de partir de las nociones que se tengan de lo que ya se conoce. Pero estas nociones tienen que ser comprobables, como lo decía Descartes, ¿sí? Necesitamos nociones de evidencia, si de verdad es real o es falso. También aprender a dividir, aprender a segmentar todo lo que tenemos como posibles resultados, como posibles respuestas. También es indispensable dentro de los principios pedagógicos en el método es que nosotros vayamos eh, indagando junto con el alumno para potenciar no solamente el desarrollo de su cerebro, el desarrollo de sus inteligencias. Recuerden que el teórico nos habla sobre las inteligencias múltiples. ¿Cómo, profe? ¿Qué teórico nos habla sobre las inteligencias múltiples? Claro, ¿no? Carlos. Y dice que tenemos ¿cuántas inteligencias? 4. ¿Cuatro? No, 8. 8. De los cuales 3 probablemente no las utilicemos tanto, como ¿cuál? La naturalista, la espiritual, ¿sí? Pero las otras sí, comúnmente las estamos desarrollando. Pero para que el niño desarrolle un aprendizaje integral, articulado, necesita utilizar todas. Si bien es cierto, no todas a su máxima capacidad, pero sí que le vayan abonando este desarrollo cognitivo que él necesita. Bien, continuamos. Cari, tú que estás más cerca, ¿le puedes dar lectura a este párrafo? Maestro. Reflexión. El buen profesor es un buen comunicador que tiene que representarse en su propia mente las representaciones mentales que tienen sus alumnos y adoptar a esa representación que no es estática, sino dinámica y fluida. Los procesos de selección de las ideas que transmite, el ritmo y la naturaleza de la transmisión. Ángel Riviere. Gracias. Miren, qué tan importante es cuando el profesor es un buen comunicador, pero que también cuando el profesor tiene una buena imagen de sus alumnos. No sé si a ustedes les llegó a pasar o han visto docentes que comúnmente tienen un prejuicio sobre sus alumnos. Y entonces ese prejuicio no permite que el alumno avance, porque inmediatamente el docente señala, dice, ah, no, ese es muy flojo, ah, no, ese es muy mal hecho, ah, no, ese niño no sabe matemáticas, ni le intentes. Hay maestros que realizan eso. Entonces, como el maestro desde ahí está representando algo en su propia mente, y esa es una barrera tanto para el maestro como para el alumno. ¿Por qué? Porque entonces, si tú no crees en tus alumnos, y puede sonar muy fuerte, pero entonces tus alumnos van a ser mediocres igual que tú, porque no crees en la capacidad que tienen. Pero el maestro que cree en sus alumnos y que desarrolla sus potencialidades, esta representación mental le ayuda a generar, a adaptar nuevas situaciones de aprendizaje, nuevas ideas, inclusive al maestro le motiva guiar a los niños para que puedan avanzar. Bien, hablando de los enfoques, vemos que el paradigma es un modo de concebir la realidad. Cuando hablamos de paradigmas, solemos hablar de posiciones, de creencias, de modos de pensar y de actuar, y es algo muy teórico. Los paradigmas siempre nos van a dirigir por una postura. Por ejemplo, hay paradigmas de carácter pedagógico, hay paradigmas de carácter político, hay paradigmas de carácter espiritual o religioso. Y estos nos van a llevar, ¿sí? A caminar por esos rubros sin salirnos de. Por ejemplo, en el aspecto religioso, un paradigma de concebir la realidad es que después de la muerte, dicen que hay
Vida. Vida. Pero si te vas a otro esquema religioso, dicen que después de la muerte nosotros podemos reencarnar, ¿sí? Y son paradigmas. O por ejemplo, en el paradigma pedagógico, el paradigma conductual, como lo hemos analizado, la actitud, la conducta, siempre va a tener que ver con el aprendizaje del alumno. Y entonces lo vamos a modificar. Y un paradigma que por mucho tiempo se estuvo utilizando en la educación es el conductista, ¿sí? La lección, el premio, el castigo. Hablando después de paradigma viene un segundo eslabón, que es el enfoque. Y el enfoque da origen a modelos y corrientes pedagógicas. ¿Cuáles son estas corrientes pedagógicas? Los que ustedes ya mencionaron. Una corriente humanista, constructivista, una corriente pedagógica, por ejemplo, la de... Maestro Avi, Sí, dígame. ¿nos das 2 minutitos? Sí, adelante. Gracias. Chicas, les voy a presentar a la maestra Betty. No sé si ya la tuvieron de maestro, ¿no? ¿Nunca? No tocaron. Bueno, pues tampoco da. Ok, bueno, ya la maestra Betty va a estar fungiendo como coordinadora. La maestra Jocelyn, pues está ella pues en el periodo de su cuarentena y pues tenemos que tener a alguien aquí para el enlace entre alumnos y docentes, dirección. Entonces, ya en la semana se les mandará el teléfono para que cualquier situación con ellos. ¿Bien? Bueno. Hoy a partir de las 9 se empezó a hacer como revisión de asistencia, por si no alcanzaron a avisar o de repente no sabemos en dónde, cómo. ¿Cómo? Pues ya creo que ya lo saben, pues ya tienen muchos patrones. Pero ya con la persona adecuada, ¿sí? Entonces yo para llevar el registro y hacerlo saber a las personas. Muy bien. ¿Están en qué ya? Octavo. Bueno, noveno, ya llega prácticamente a su término de licenciatura. Hay que apretar tuercas ya este último cuatri en todo sentido, no faltar. Las faltas que vamos a, bueno, que el reglamento especifica son 3 durante el cuatri. Entonces, ya hoy, como sea este cuatri, mujer, ¿verdad? Que se me estuvo ausente. Bueno, igual, pues así sucedió, pero el que viene sí tenemos que ponerle mucho interés a este panel. Bueno, ándale pues. Gracias. Muy bien. Gracias, Nina. Vale, mando saludos. Sí, para proyectar Gracias. Bien, continuamos. Entonces, después del enfoque vamos a tener lo que son los modelos pedagógicos, los modelos educativos que nos van a indicar como estas herramientas que van a describir la forma del actuar en cuanto a la educación. Y este modelo, pues van a ser representaciones que nos van a definir cómo entendemos la educación en un contexto. Por ejemplo, en México, últimamente hemos transitado en 3 modelos educativos, el Plan 2011, el Plan 2017 de aprendizajes clave y el último que es el 2022 de la nueva escuela mexicana. Y cada uno de ellos tiene una especificidad, tiene una aproximación teórica en donde justifica el porqué de ese modelo, pero también tiene una comprensión entre lo que es la realidad que se está viviendo. No sé quiénes de ustedes han leído el modelo último que salió. Viene la última realidad que vivimos que fue sobre la pandemia. Cómo después de la pandemia es necesario cambiar esta forma de educar, forma de concebir la educación en México. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si nosotros analizamos el modelo 2017, que es de aprendizajes clave, pues también nos da un paradigma, nos dice cómo concebimos en ese momento la realidad de nuestro país y para que se diera la educación de esa manera. El modelo pedagógico, pues van a ser esas representaciones sintéticas de las teorías pedagógicas. Por ejemplo, en el modelo 2022, pues se habla mucho del humanismo en la educación,
cómo la parte constructivista pues abona a la educación de nuestro país y cómo no debemos olvidarnos que la persona que se educa no es un robot, es una persona y por ende entra el humanismo de lleno. Y por último, las teorías pedagógicas. Estas teorías pues se van a convertir en modelos en cuanto logren una fundamentación. Por ejemplo, una teoría pedagógica, menciónamelo por favor, Andrea, un ejemplo de teoría pedagógica. Teoría como la de Piaget. No. ¿Se acuerdan que vimos a uno de los autores del Cono Sur? ¿Quién era? De aquí de Latinoamérica, un autor. Brasil, acuérdense de Brasil, de ese gran país. ¿Quién? Karl Marx. No, Carmen no es de Brasil. Freire, Paulo Freire, hablaba sobre la pedagogía de una educación que... Y les voy a aplicar examen la próxima semana, ¿eh? ¿La pedagogía de qué? Del oprimido, una pedagogía liberadora, una pedagogía que él proponía sobre cómo la educación no tiene que oprimir, la educación no tiene que esclavizar, la educación libera. A eso se refiere estas teorías pedagógicas. Y a partir de ahí nace. Bien, un ejemplo de paradigma es la educación tradicional, el pensamiento crítico, el constructivismo. Una teoría puede ser la pedagogía liberadora, una educación por convivencia, una educación por proyectos, una educación personalista. Un enfoque puede ser, por ejemplo, el enfoque cognitivo de Piaget, el sistémico, el conductista, el interpretativo, el hermenéutico. Una corriente puede ser, por ejemplo, la tecnología educativa y el constructivismo. Ustedes analizaron un texto que fue el aprendizaje. ¿Se acuerdan de qué tipo? Leyeron un documento, les repartí unos temas. A ver. No puedes pedir de mucho menos y escuchar. ¿Qué tipo de aprendizaje fue el que ustedes leyeron? Les tocó ciertos aspectos. A ver, acuérdense. Es que no escuchamos bien, ¿lo puedes repetir? Así, ¿qué tipo de aprendizaje analizaron en una de las clases? Por ejemplo, aquí se propone la tecnología educativa y el constructivismo. Pero ustedes analizaron otra. ¿La ciencia de qué? La ciencia del La aprendizaje. ciencia del aprendizaje. Ese es una corriente. Y donde nosotros decíamos que en la ciencia del aprendizaje es indispensable observar los principios cognitivos que nos van a ayudar a ver qué implicaciones prácticas en el aula nos permiten a nosotros ver cómo entienden un concepto nuevo los estudiantes, ver cómo aprenden y retienen nueva información los estudiantes, ver cómo resuelven los problemas los estudiantes, ver también cómo se transfiere el aprendizaje a situaciones nuevas dentro del aula y también se analizaba qué es lo que motiva a los estudiantes a aprender, cómo existen a veces mitos comunes acerca de lo que se piensa y se aprende en los estudiantes. Y por último, el modelo
podemos ver un modelo de tipo tradicional, un modelo naturalista. Bien, un enfoque en la educación necesita de tres cosas. La manera de cómo se concibe y se organiza la educación, la manera de cómo se concibe el aprendizaje y cómo se da origen y fundamento a las distintas corrientes pedagógicas. Y ese es un enfoque educativo. Ustedes están realizando en su proyecto, recuerden, un modelo educativo, una aproximación de un modelo educativo. Entonces, de una u otra manera, conciben cómo se podría organizar la educación según la corriente que ustedes han elegido. Cómo se concibe el aprendizaje en una corriente humanista, en una corriente constructivista, y cuál es la fundamentación de esa corriente, hacia dónde lo inclino. Por ejemplo, si es humanista, ¿cuáles son mis teóricos dentro de este aspecto, de este enfoque educativo? Bien, el enfoque pedagógico nos va a decir que es la planeación y diseño de las prácticas educativas apoyándose en apuestas didácticas específicas. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque esto nos da pauta para realizar la continuación de su proyecto. Dicho sea de paso, la próxima semana, su evaluación en qué va a consistir en presentar el avance de su proyecto. Me van a presentar el documento, no es necesario que me hagan una presentación en PowerPoint, el mismo documento lo van a presentar hasta el avance que llevan de su proyecto. ¿Y cuál va a ser el avance? Al que les voy a decir el día de hoy. Bien. A ver, les comparto mi documento. Recapitulando solamente, la semana pasada ustedes diseñaron la formación integral del estudiante, ¿es correcto? Sí. Y sobre la enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Bien. Ahora viene el otro aspecto, hablar sobre el currículum. Y al hablar sobre el currículum es el enfoque de nuestro modelo. ¿Qué enfoque le estás dando? Si el enfoque es humanista, pues obviamente tienes que hablar cómo es el enfoque humanista en el ámbito educativo, en el nivel en el que te vas a desarrollar, si es preescolar, si es primaria, si es secundaria, ¿sí? Y este enfoque lo tienes que vincular con la propuesta del nuevo modelo educativo 2022, que es la nueva escuela mexicana. Tengo entendido que todos están para educación básica, ¿verdad? Nadie va a educación media superior de ustedes. No. ¿Sí? ¿Quién va a educación media superior? Básica. ¿Nadie? No. Ok, entonces es indispensable que tomemos la información del nuevo plan de estudios 2022. De ahí vamos a tomar la información. ¿Cómo se va a desarrollar el currículum? De hecho, ¿sí tienen ese documento ustedes? ¿El plan de estudios? ¿2022? Ajá, el 2022. Sí. ¿Sí? Ok, a partir de ahí es como van a buscar cuál es el currículum propuesto. ¿Sí? Después viene otro segundo aspecto en el cual ustedes van a hablar acerca del diseño curricular. Aquí en el diseño curricular van a hablar sobre los 4 campos formativos que se propone en nuestro modelo educativo. ¿Sí? Pueden hacer una tabla comparativa, pueden hacerlo por incisos. Obviamente tienen que darle una introducción a este apartado. En el nuevo modelo educativo se habla de campos formativos, ya no se habla como tal de asignaturas o materias. Y los campos formativos son lenguajes, en lenguajes se aborda esta temática. Párrafos que no rebasen los 10 renglones para cada campo formativo. Es indispensable que lo citen, por favor. ¿Cuáles campos formativos son? Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad,
y del humano lo comunitario. Son los cuatro que van a integrar en el diseño curricular. Posteriormente, se va a integrar los programas de estudio. En los programas de estudio, aquí me van a integrar el campo formativo, ¿sí? Les voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, lenguajes, el propósito de este campo formativo y bajo qué metodología se aborda. Las metodologías ya están propuestas. Entonces, por ejemplo, son 4 metodologías las que se nos proponen en este nuevo plan de estudios. Metodología por indagación, aprendizaje STEAM, metodología basado en problemas, aprendizaje basado en problemas, la metodología aprendizaje servicio y la otra metodología es el de, a ver quién me ayuda, ¿cuál? Proyectos integradores. Sí, aprendizaje basado en proyectos. Los proyectos obviamente tienen que ser integradores, pero son 4 de los que nos hablan. A ver, déjenme. Y me los van a nombrar ahí, por favor. Pueden hacerlo como tabla, tal como aparece, o también por incisos. Lenguajes, saberes y pensamiento científico. Ahí está. Así debe de quedar.